Your Honor, the next victim who would like to be heard is the stepfather of the 4 victims, Kurt Schilling. Cambio de intérprete. Su señoría, la próxima víctima que quisiera ser escuchada es el padrastro de los 4 víctimas, Kurt Schilling. Dear Honorable Judge Huber, I'd like you and the court and everyone present who cares about the tragedy that inflicted our family to know a little bit more about us from my perspective. I got to know a family, a really nice family, as neighbors of where I was pastoring a church out in the country in Wapaka, Emmaus Lutheran Church, living alone. Su señoría honorable juez Huber, me gustaría decir a usted y al tribunal y a todos los presentes, a quienes les importa esta tragedia infligida en nuestra familia, que sepan un poco más de nosotros, de mi punto de vista. Yo llegué a conocer a la familia, una muy bonita familia, cuando éramos vecinos. Yo siendo el pastor de una iglesia que está en el campo, en Wapaka, la luterana Emmaus. Yo estaba solo. And I got to know a family that were not just great people and hard workers, but had already started realizing the American dream. Y llegué a conocer a una familia de no solo buenas personas y personas trabajadoras, sino personas que habían empezado a realizar el sueño americano. Because I learned a little Spanish years ago, I was able to speak to them as they already learned a lot of English, so they could speak to me as well. A causa de que había aprendido un poco de español hacía años, yo pude hablar con ellos y como habían aprendido bastante inglés, pudieron hablar conmigo también. We soon became friends and they invited me to many family occasions. Y dentro de poco tiempo ya éramos amistades y me invitaban a muchas ocasiones, celebraciones en la familia. And I admired them for their hard work, their high values, and their success in our country. Y los admiraba por su trabajo duro, por los fuertes valores que tenían y el éxito que habían realizado en nuestro país. A couple years later, one of their sisters came for a visit to Ecuador. Unos años después, From Ecuador, excuse me. unos años después, una de sus hermanas llegó a visitar a Ecuador, de Ecuador, perdón. That is, of course, my wife, Paulina Gonzalez. Por supuesto, es mi esposa, Paulina González. We met and became friends. Nos conocimos y nos hicimos amigos. And it was a while after, when she was still in Ecuador, that we kept in communication and fell in love. Y hubo un periodo de tiempo que pasó después, cuando ella seguía en Ecuador y seguíamos en comunicación y nos enamoramos. There I got to know a woman with exceptional values and a great love for her 5 children. Y yo conocí a esta mujer excepcional de fuertes valores y un gran amor a sus 5 hijos. And my respect for
a woman who was living a life without very much support from anyone else, raising her children with very little economic stability. Just impressed me of how valiant she is. Y el respeto que le tuve a esta mujer, quien vivía su vida sin mucho apoyo y quien criaba a sus hijos sin mucha estabilidad económica, la verdad me impresionó lo valiente que era. When I got to meet her the following year, about a year, the following fall, excuse me, for the second time, she was here with all 5 children. Y cuando me tocó encontrarme con ella otra vez después de un año, más o menos un año después, o en el siguiente otoño, perdón, por la segunda vez ella llegó con todos los 5 hijos. They had received a visitor's visa, and after that I fell in love with Paulina to the point that I did want to marry her. Le habían concedido una visa para visitar el país. Después de eso me enamoré de Paulina a tal punto que me quería casar con ella. And at that point, we did get married, and all 5 of her children were living with us because the oldest son, Jorge, was still on a visa and had a few months left to stay. Y en ese entonces sí nos casamos y todos sus 5 hijos vivían con nosotros porque el hermano mayor, Jorge, todavía estaba bajo una visa y le quedaban unos meses de su estadía. And it was quite a beautiful adventure for all of us, getting used to each other and getting to know each other. Y era una hermosa aventura para todos nosotros, el acostumbrarnos el uno al otro y darnos a conocer. The youngest, Daniela, was only 2 years old when Paulina and I got married. La menor, Daniela, tan solo tenía 2 añitos cuando Paulina y yo nos casamos. Lily was only 8 years old, Lily solo tenía 8 años. and the boys were only 16 and 18. Y los muchachos solo tenían 16 y 18. As we formed a family, we lived together 7 years before this accident happened. A medida que íbamos formando una familia, vivimos juntos durante 7 años antes de que sucediera este accidente. I saw the oldest 2 boys start school in January here in Waiawiga. Yo vi cuando los 2 muchachos mayores empezaron a ir a la escuela aquí en Waiawiga en enero. They had spoken no English prior to coming here, so it was quite a struggle to be thrown in the middle of a school year and try to learn the academics in a foreign language. Ellos no habían hablado nada de inglés antes de llegar aquí, así que era una
batalla fuerte para ellos al tener que entrar en medio del año escolar y tuvieron que tratar de aprender sus lecciones académicas en un idioma extranjero. But what I observed is the valiant spirit of those two young men who had left all their friends behind and still forged forward with another language and studied and learned and graduated at Waiawiga High School. Pero observé el espíritu valiente de esos muchachos, quienes habían dejado a todos sus amigos y quienes sacaron adelante en otro idioma, con otro idioma diferente, a estudiar, a aprender y se graduaron de la preparatoria de Waiawiga. The other things I noticed, there's many of them, but Danielle and Fabian were highly respected by their younger siblings, Lillian and Daniela. Y entre las otras cosas que observé de ellos, y había muchas, pero que Daniel y Fabián contaban con un respeto, un gran respeto por sus hermanas menores, Lily y Daniela. It's not something you witness every day where children live together with so much love and support, but that is one thing that I always saw in our home. No es una cosa que observamos todos los días, niños viviendo juntos, contando con tanto amor y apoyo, pero es algo que sí veíamos siempre en nuestro hogar. No one can have a perfect home, but we did have a happy home. No es posible tener el hogar perfecto, pero teníamos un hogar feliz. Lillian was only in 3rd grade when we lived together as a family. And there, as she entered also in January, in the middle of the year, before the year even ended, she was pretty much fluent in English. Lilian estaba en el 3er grado cuando vivíamos juntos como una familia y ahí también ella entró a la escuela en enero a mediados del año escolar y antes de que el año terminara ella prácticamente hablaba el inglés con fluidez. Lillian not only lit up our lives, but I think she lit up the school's life. She had so much love from teachers and fellow classmates. Lilian hizo brillar nuestras vidas, pero no solo las vidas nuestras, creo también las de todos los que estaban en la escuela. Ella tenía el amor de sus maestros y también de otros alumnos, sus compañeros. And Daniela, being only 2 years old, stayed at home the first year, but soon began 3K, which is when you're 3 years old. It's not really kindergarten, but she started to go to a Head Start program, 3K. Daniela, como solo tenía 2 años, se quedaba en la casa este primer año, pero pronto empezó el programa 3K. Es un programa cuando los niños tienen 3 años, no es exactamente el kinder, pero es el programa Head Start empezó 3K. Because my wife didn't speak a lot of English, I went with her together to all the teacher conferences. A causa de que mi esposa no hablaba mucho inglés, yo la acompañaba, íbamos juntos a todas las conferencias escolares para papás. So whether we were meeting with teachers for Danielle or Fabian or Lillian or Daniela, all we ever heard is
Your kids are so respectful. Your kids are so kind. Your kids are so positive. And they're working so hard. Entonces, si bien era una junta para ver el progreso de Daniel o Fabián o Lilian o Daniela en esas conferencias con los maestros, todo lo que escuchábamos siempre era que sus hijos son tan respetuosos, son tan amables, son tan positivos y trabajan tan duro. You hear a lot of stories of teenagers who get involved in drugs and bad things. But I want to tell you a story of Danielle and Fabian who, once they graduated, it was a very amazing, disciplined, and orderly life that they lived. Uno suele oír muchas historias sobre adolescentes que se meten en las drogas o en cosas malas, pero quiero contarles una historia de Daniel y Fabián una vez que se habían graduado, cómo llevaban su vida de una manera asombrosa, disciplinada y ordenada. The two of them worked the very early shift, milking cows on a local farm, and then they would come home, rest, eat lunch, and go back and work the evening shift as well every day, which amounted to about a 10-hour workday with a break in between. Ellos dos trabajaban el turno temprano ordeñando vacas en un rancho aquí local. Después llegaban a casa, descansaban un rato, comían el almuerzo y después volvían allá para trabajar el turno de la tarde o noche, y eso era todos los días, lo cual viene siendo aproximadamente una jornada de 10 horas con un descanso entre los dos turnos. They'd get home at about 8:30, and they would immediately start lifting weights to about 10:30, and then they would eat their dinner at about 10:30 and go to bed. Llegaban a casa más o menos a las 8:30. Inmediatamente empezaban a levantar pesas hasta como a eso de las 10:30. Luego comían la cena y después se iban a dormir. And because of their great discipline, their ability to save money, and their dreams to own their own house, they were very close to achieving all of that. Y por su gran disciplina y su habilidad de ahorrar dinero, tenían el sueño de ser dueños de una casa y estaban cerca de realizar ese sueño. Their boss at their job told me personally a number of times that they were probably the fastest, most efficient, and reliable workers he had ever had. Su jefe, en su trabajo, el jefe, me dijo en varias ocasiones personalmente a mí que probablemente los consideraba los trabajadores más rápidos, más eficientes y más confiables que jamás había tenido allí. I can only imagine if I was them, how difficult it would be as teenagers to come into the home of a man that is not their father and not even have one moment, and I truly don't remember one, where they were ever disrespectful to me, but were just kind, good-hearted people.
ni me puedo imaginar cómo tiene que haber sido para ellos. Si yo fuera ellos, qué tan difícil sería que dos adolescentes lleguen a vivir en la casa de un hombre que no es su padre y no tener ningún momento de, al menos yo no me acuerdo de ningún momento en que me hayan faltado el respeto, sino que siempre eran amables y de buen corazón. There are many things I personally miss about them, besides the fact that Paulina already said they filled our house with talented and very beautiful music. Hay muchas cosas que personalmente yo extraño de ellos, pero como dijo Paulina, ya llenaba la casa de su talento para hacer una música hermosa. And Danielle, when he would enter the house in the evening, he'd always go, and we knew that Danielle was home. And we all felt good at night, because some nights they came a little later, and you always worry about your kids. Cuando Daniel llegaba en las tardes, siempre nos hacía así el silbato. Y así sabíamos que Daniel estaba ya en casa y nos sentíamos bien por la noche, porque había noches cuando llegaban poco más tarde y uno siempre se preocupa por los niños. And I noticed that Lillian and Daniela would always run to find their brothers when they got home at night. Y yo noté que Lilian y Daniela siempre iban corriendo para encontrarse con sus hermanos cuando llegaban en la noche. Lillian, in many ways, was a typical teenager before this accident happened. Lilian en muchos aspectos era una adolescente típica antes de que ocurriera este accidente. As I mentioned, she learned the language quickly, but she didn't just learn the language. She learned all the double meanings, the sarcasms, the jokes, had a very wit about her that was amazing, since it wasn't her first language. Como ya mencioné, ella se aprendió bien rápido el idioma, pero no solo se lo aprendió, sino se aprendió todos los términos con doble sentido, el sarcasmo, los chistes. Era muy lista y era tan asombroso eso por no ser su primer idioma. And Lillian had many other skills. She had a passion to cook, especially cookies and breads and things like that for her brothers. So when they would get home from the farm, the house was filled with sweet-smelling, delicious pastries. Lilian también tenía muchas otras destrezas. Tenía una pasión por la cocina, cocinaba y horneaba galletas, panes, esas cosas para sus hermanos, así como así cuando llegaban a la casa del rancho, llegaban a una casa llena de olores dulces y confecciones deliciosas. So as I mentioned, she was eager to live, eager to learn, and eager to love. Entonces, como mencioné, ella tenía tanto entusiasmo por la vida, por aprender y el amor. She matured into a beautiful young lady, but her dreams were cut short
as she died beside her sister in the back seat of a vehicle behind her two older brothers. Así que ella se maduró y se volvió una hermosa doncella, pero se acabaron esos sueños demasiado temprano cuando se murió junto con su hermana en el asiento trasero de un carro detrás de sus dos hermanos mayores. Her younger sister Daniela was such a special girl. She was physically very small and never got really big. She was always the smallest in her class. Daniela era una niña muy, pero muy especial. Físicamente era pequeña y nunca llegó a ser grande. Siempre era la más pequeña en la escuela. She was very dainty, and she, like any young kid, liked to touch things, but it was in a way that was almost like art, the way her little fingers would move. In fact, in Spanish, the person who touches everything is called tocadora, so that's what we called her, tocadora. Era una niña muy delicada y como a cualquier niño chiquito le gusta, a ella le gustaba tocar todo, pero para ella casi era como hacer el arte con los movimientos de sus deditos chiquititos. De hecho, en español, a una persona a quien le gusta tocar todo le dicen tocadora, así que así le decíamos tocadora. When the girls would get home, there was often a project that they would be working on, painting or making other things. There were a bunch of things that they would do, and usually their projects were left on the big dining room table, which was annoying at times, but it was just beautiful to see that these two had an incredible bond and did so much together. Cuando las niñas llegaban a casa, a menudo se ponían a trabajar en sus proyectos, trabajos de pintura, hacían cosas. Había muchas cosas que hacían y normalmente dejaban sus proyectos encima de la mesa grande en la sala de estar o en el comedor, y a veces era un poco molesto eso, pero era tan hermoso ver a ellas dos y observar el lazo que tenían y cómo hacían tantas cosas juntas. There were times when, because Daniela liked to leave tracks everywhere, meaning you could tell if she was working on a project in the kitchen table, she'd leave something out. If she was working in the dining room table, she'd leave something there. Sometimes she was doing stuff just on the stairs going upstairs, but she always left clues where she was working. Había veces, porque a Daniela le gustaba dejar trazas. Con eso quiero decir que si estaba trabajando en la mesa de la cocina, dejaba sus proyectos y cosas ahí, o si trabajaba en la mesa del comedor, ahí las dejaba. A veces tiraba sus cosas en los escalones, pero siempre dejaba señales de que había estado trabajando ahí. Sometimes that bothered her mother and I, that she didn't always clean up after herself, but it was almost impossible to ever get mad at Daniela, because no matter what she did, she would just look at you with this beautiful smile, and you felt like she must be innocent. A veces nos ponía molestos ella a mí y a su mamá, porque no siempre limpiaba las cosas que dejaba. Pero era casi imposible enojarse con Daniela, porque no importa lo que hiciera,
cuando se miraba, cuando la mirabas tú con esa hermosa sonrisa, sentías que tiene que ser inocente. And with that wonderful spirit, she brought a lot of love and happiness into our lives and into many other people's lives. Y con ese espíritu asombroso nos brindó a nosotros tanto amor y felicidad en nuestras vidas y en las vidas de otros también. In third grade, she joined cheerleading for the first time in her life. En el tercer grado, ella se inscribió en el grupo de porristas por primera vez. You can just imagine this tiny little girl, flexible, very gymnastically capable, coming home every single day and wanting us to watch her cheers over and over again. Te puedes imaginar cómo era. Cada día llegaba a casa esta niña diminuta, flexible y con capacidades para hacer la gimnástica, y quería que la miráramos cuando hacía sus porras, cuando echaba porras. Up till third grade, she was very timid to try things that were physically very challenging, like even going down a slide or climbing up the monkey bars. She was afraid of those things, but as she matured, she became braver and braver. Antes del tercer grado había sido una niña tímida. Me refiero a las cosas físicamente desafiantes, como hasta para subirse al equipo de juegos o ir en la resbaladiza. Ella les tenía miedo, pero a medida que se maduraba, se volvía más valiente. And that's why after third grade cheerleading, she had thought about it that whole off season, that she was going to be since she was the smallest, she was going to be the one that the team would throw up into the air. And she said she wasn't going to be afraid to do it. Y fue por eso que después de estar de porrista en el tercer grado, ella lo pensó durante toda la estación o temporada, cuando no había, que como ella era la más pequeña, que ella sería la que lanzarían en el aire. Y dijo que no iba a tener miedo a eso. Unfortunately, she never got to be in fourth grade cheerleading when Scott Farmer ended our little girl's life. Lamentablemente, nunca llegó a estar en el grupo de porristas del cuarto grado cuando Scott Farmer acabó su vida. That morning, we took her to the practice for our evening Christmas Eve children's service. She was practicing her parts to tell the Christmas story where the angels announced the birth of Jesus. Era esa mañana que la estábamos llevando a su práctica para el culto de la víspera o Nochebuena, el culto de niños, y ahí van a practicar, y ella practicaba su parte en la historia de la Navidad, el momento cuando los ángeles anuncian el nacimiento de Jesucristo. As Jorge already mentioned, after her practice, she spent the day with her older brothers
And they had a wonderful day together. But she never got to recite her lines at the Christmas Eve program, because by that time she had already been dead for 9 days. Y como Jorge ya mencionó, después de salir de esa práctica, todo ese día anduvo con sus hermanos mayores, pasaron un maravilloso día juntos, pero nunca llegó a recitar sus palabras en ese programa navideño porque ya había estado muerta por 9 días. December 16th, everything started out beautifully. Our girls got up, went to the practice, stayed with their brothers, had a beautiful day as their custom was on the weekends, and were on their way home to be with us. El 16 de diciembre todo comenzó muy bonito. Las niñas se levantaron, fueron a su práctica, luego se quedaron con sus hermanos, como era su costumbre, estar con los hermanos en los fines de semana y pasarla bien, de maravilla, y luego venían rumbo a la casa para estar con nosotros. The night before, Lillian wanted to, I believe there was a dance or something, she wanted to go out, and she came and asked about it, and I told her to have a good time and gave her a hug. That was the last time I ever got to hug her. En la noche anterior, Lilian quería, se me hace que había un baile o algo, y ella quería salir, quería ir, y vino a preguntarnos si podía ir. Yo le dije que sí, que la pasara bien, y la abracé. Fue la última vez que la abracé. And that same night, Daniela came up from her room in our new house, where she had her own room for the first time in her life. And she came up and asked if she could snuggle with me and Paulina. Esa misma noche, Daniela salió de su cuarto en la nueva casa, donde ella tenía su propio cuarto por primera vez en su vida, y nos buscó y nos pidió acurrucarse ahí con Paulina y conmigo. I was actually thinking of telling her, no, you're 9 years old, you're kind of big, go back downstairs, but you can't resist her sweet and beautiful personality, so she laid with us, snuggled with us, and fell asleep in our bed. Y casi pensaba yo que le iba a decir que no, que tienes 9 años, ya estás grande y que vuelvas a bajarte, pero uno no puede resistir esa personalidad dulce y hermosa, así que se acostó con nosotros ahí, acurrucada, y se quedó dormida en nuestra cama. I picked her up after she was asleep, and we made a little bed for her on the floor at the foot of our bed, where she slept that whole night. Y la levanté una vez dormida, y ahí acomodamos una camita en el piso, debajo del pie de nuestra cama, y ahí durmió toda la noche. It's hard to believe that the very next night,
At almost the same time, she went to our bed at 9:13 p.m. She and her siblings were crushed, brutally crushed in their car. And it was lights out for our children. Es difícil creer que en la siguiente noche, al día siguiente, casi a la misma hora, porque había venido a nuestra cama a las 9:13 de la noche, que ella y sus hermanos fueron aplastados brutalmente en su carro y se apagaron las luces para nuestros hijos. I told you Daniela liked to touch things. Les dije que a Daniela le gustaba tocar las cosas. We know that when they found her with her head brutally crushed, that she still had a little thing, a little plastic container with slime in her hand, that she always wanted to have something to touch, and she had her slime in her hand. Yo creo que cuando la encontraron ahí con la cabeza brutalmente aplastada, todavía tenía en la mano un pequeño recipiente de plástico con el slime, y ahí tenía eso, le gustaba tener algo para tocar. 7 years living a beautiful life together, and truly a happy and blessed family. And Scott Farmer recklessly destroyed the hopes, futures, and dreams of all 4 of our children. Después de haber tenido una hermosa vida juntos por los 7 años, y después de haber tenido verdaderamente una familia feliz y bendecida, Scott Farmer acabó nuestras esperanzas, futuro y sueños de los 4 hijos por su negligencia. When Danielle and Fabian died, they were 25 and 23 years old. They could have soon been fathers, and Paulina and I would be grandparents. But that was denied them and us and our extended family. Cuando fueron muertos, Daniel y Fabián tenían 25 y 23 años. Pronto posiblemente hubieran sido papás, y con eso Paulina y yo hubiéramos sido abuelos, pero se les negó eso a ellos y a nosotros y a la familia extendida también. Lillian would have been an amazing teacher, there's no doubt about it. Students would have loved her and been inspired by her, as she used her creative energy and great wits to better people's lives, but that too will never happen. Lilian habría sido una maestra excelente, sin duda. Sus alumnos la hubieran querido, hubieran sido inspirados por ella, habría usado su energía creativa y su inteligencia para mejorar las vidas, pero nunca lo va a poder hacer. Just the prior year, she had confirmed her faith, and her mother would come up to the altar and receive the Holy Sacrament. It's how families should live, you know, united in family and faith, and having hope for the future. Tan solo un año antes había pasado por el proceso de confirmación en la iglesia, y ella y su madre
se subieron al altar para que tomara el sagrado sacramento. Así es como las familias deben de vivir, todos unidos como familia y en su fe con esperanza para el futuro. And Daniela was going to be starting her confirmation classes too, but she didn't even get to do that. This senseless and thoughtless action ended all our aspirations for them and all theirs for themselves. Y Daniela estaba por empezar las clases de confirmación también, pero no llegó a poder por este acto sin sentido, no pensado. Acabó con todas nuestras aspiraciones que teníamos por ellos y las que ellos tenían por sí mismos. Dear Honorable Judge Huber, I hope you can feel some of the pain that my family has greatly suffered and more than anybody, my dear wife. Honorable Juez Huber, espero que usted pueda sentir un poco de este dolor que está sufriendo mi familia gravemente, más que nadie, mi estimada y mi querida esposa. Those approximately 5 hours since 9 o'clock, December 16th, Saturday, December 16th, 9 p.m., till at least probably 2 p.m. I feel like I remember every detail is etched in my mind forever, the horrors of that night. En esas aproximadamente 5 horas, desde las 9 de la noche, el 16 de diciembre, un día sábado 16 de diciembre, a las 9, hasta al menos probablemente las 2 de la tarde. Creo que recuerdo todos los detalles, todos están quemados en mi mente por siempre, lo horrífico de esa noche. Pauline and I had gone to bed, but after we had called and checked and nobody knew their whereabouts, we finally went to bed. Paulina y yo nos habíamos ido a acostarnos, pero después de llamarles y checar si alguien sabía algo, pero nadie sabía nada, finalmente nos fuimos a acostar. But of course we didn't sleep. We kept checking every few minutes, trying to find out if one of their cousins, because we're all close family and physically close too, locationally close too, knew their whereabouts. Pero por supuesto, no dormimos, seguíamos checando cada par de minutos, tratando de descubrir si cualquiera de sus primos, como somos una familia unida y también estamos cercas físicamente, estamos localizados a poca distancia, si alguien sabía dónde se encontraban. We didn't get the dreaded phone call like most people do. No recibimos esa llamada tan indeseada como la mayoría. Instead, the oldest son had tracked down the cell phone of his brother Fabian. En lugar de eso, el hijo mayor había rastreado el celular de Fabián. I felt at that moment when he told me, it was like 11:15, I believe, at night, when he told us
that they were like a mile and a half down the road from us, I felt already I knew that at least they were in a bad accident. Yo sentí en el momento cuando él me lo dijo, más o menos a las 11:15, creo, fueron esas horas de la noche, cuando nos dijo que estaban como a 1.5 millas de la casa, sentí que como que ya sabía que había un accidente muy grave. Paulina and I got dressed immediately and hopped in the car and turned westbound on Highway 10. Paulina y yo nos vestimos inmediatamente, nos subimos al carro y nos dirigimos hacia el oeste en la carretera 10. Approximately a mile down the road, we saw all the red lights and the right lane of the highway closed. The left lane of the highway closed off, Highway 10 closed off completely. Y después de llegar como una milla de la casa, vimos ya en los caminos todas esas luces rojas y como el carril el carril izquierdo estaba completamente cerrado de la carretera 10. The police officers were motioning us to continue on off to the right lane that was still open, but I pulled off where the police officers and all the cones were and started to get out of the car. Los policías nos hacían gestos para que siguiéramos y que pasáramos al carril derecho que estaba abierto, pero yo me orillé ahí donde estaban los policías y los conos y empecé a bajarme. We could see there were 2 cars in the median strip, in the low part of the median strip, and the one car looked unrecognizable, so we weren't 100% sure it was them. Y podíamos ver 2 carros en la mediana, la parte baja de la mediana, y uno de los carros casi no lo podía uno reconocer, así que no estábamos seguros al 100% si era de ellos. All I could hear is my wife just crying, no, 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 this cannot be, no, no. Todo lo que pude oír fue lo que me decía mi esposa, gritaba, no, 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 no puede ser, no puede ser, no, no. The officer stopped me as I got out of my car and insisted that I needed to return to the car. I insisted that they're probably our children. And I'll tell you their names, their ages, everything you want to know. But I think they're our children. Los policías me detuvieron cuando salía de mi carro, insistían en que yo debía volver a mi carro, pero yo insistía que probablemente eran nuestros hijos, podía decirles sus nombres, sus edades, todo lo que quisieran saber, pero creía que eran nuestros hijos. I can't even begin to express the agony that both of us were feeling, but more than anyone, my dear wife, as she knew that her children were in that car that looked a fraction of its original size. Y no puedo ni empezar a expresar la agonía que nosotros sentimos, pero más que nadie, mi querida esposa, como ella sabía que eran sus hijos los que estaban en el carro, el cual era una fracción de su tamaño original. I had to get back in the car, and we were directed to go to the Waiwiga police station, where we would be met by the police officers on site.
Yo tuve que regresar al carro y nos dieron instrucciones de ir a la estación de policía de Waiahuiga, donde unos policías saldrían a nuestro encuentro ahí en ese sitio. We didn't want to be driving that night. We didn't want to end up in the Waiahuiga, what is the name of that building? Municipal building. No queríamos manejar esa noche, no queríamos ir a parar en el, ¿cómo se llama ese edificio? El edificio municipal de Waiahuiga. We still didn't have anything confirmed. But when I looked out of my mirror as I was leaving the scene of the crime and following the police officer, I could see in a not well lit area 3 body bags with bodies inside them. Y todavía no nos habían confirmado nada, pero al mirar yo en los espejos, cuando salía del lugar de los sucesos, cuando seguía a los policías, yo vi en una área, aunque no estaba muy iluminada, vi 3 bolsos para cadáveres y había 3 cadáveres adentro. We followed the officer, our bodies trembling. And I believe we walked up some stairs to an upper room, and there were the police officers and town officials, whoever they were, all. I know the DA beside me, Kat was there as well. And we started to feel like it was absolutely certain that we were going to begin the worst nightmare of our lives. Y seguimos al agente con nuestros cuerpos temblando y creo que subimos unas escaleras a un cuarto que había arriba y estaban ahí los policías y otros funcionarios del pueblo, yo no sé quiénes exactamente, sé que la fiscal, la señora Kat, estuvo ahí también y empezamos a sentir que era definitivamente seguro que estaba por comenzar la pesadilla más horrible de nuestras vidas. Still, it was not confirmed 100% that they were our children, but we were told that one was still living on life support up at the hospital at Theta Care. Todavía no nos habían confirmado al 100%, pero nos dijeron que uno seguía vivo y que le estaban proporcionando servicios para salvarle la vida en el hospital de Theta Care. They told us to go and verify if that one who survived was ours. Nos dijeron que teníamos que ir para verificar que ese sobreviviente sí era nuestro, de nosotros. We were in no condition to drive. No estábamos en condiciones para poder manejar. Not because we were drinking, but because our nerves were frazzled and our emotions, we were beside ourselves. No por haber estado tomando, sino por los nervios destrozados y los sentimientos que sentíamos, estábamos sacados de nosotros, sacados de sí. And that's when we called the first family members to tell what happened. Y
Fue en esos momentos cuando llamamos a los primeros miembros de la familia para contarles lo que había pasado. Paulina's oldest brother, Segundo, and his wife Clemencia quickly came to Waiwiga to be beside us. El hermano mayor de Paulina, Segundo, y su esposa, Clemencia, rápido llegaron a Waiwiga para estar con nosotros. They drove us to Theta Care, where we were brought to a room where we found the oldest, Danielle, badly beaten, bruised, cut, with a breathing tube down his throat, and the machines doing everything to keep him alive. Y nos llevaron a Theta Care, donde nos llevaron a un cuarto en el cual encontramos a Daniel, el mayor, gravemente machucado, amoratado, cortado también, con un tubo metido en la garganta para que pudiera respirar y conectado a máquinas que hacían todo lo posible por salvarle la vida. He was unconscious and never responded to our voice or touch or anything we could do to communicate with him. Estaba inconsciente y nunca nos respondió, ni respondió a nuestras voces o cuando lo tocamos, ante ninguna cosa que hacíamos para comunicarnos con él. His brain was severely swollen from the impact of the crash. Su cerebro estaba severamente hinchado por el impacto del choque. And the medical professionals told us that it was unlikely he would recover because this type of brain injury usually results in death. Y los profesionales médicos nos dijeron que era poco probable que se recuperara porque este tipo de lesión al cerebro normalmente resultaba en la muerte. We went from being a happy family to talking about being an organ donor, that Danielle would be an organ donor to provide other people's lives, to save other people's lives. Y de pronto nos convertimos en, bueno, éramos una familia feliz y luego pasamos a esta conversación sobre ser donante de órganos, que Daniel sí iba a ser donante de órganos para dar a otros la vida, para salvar otras vidas. And that, I wish, is where the story would end. But every day we live the nightmare over and over again. Y ojalá que ahí acabara la historia, pero cada día pasamos por esa pesadilla una y otra vez. The only one good thing that I can think that has come out of this is that Danielle, being in perfect health, donated all of his organs as well as much of his tissues to save or conserve other people's lives, and many of them. Lo único bueno que se me ocurre que resultó de esto fue el hecho de que Daniel, como estaba perfectamente bien de salud, donó todos sus órganos y muchos de sus tejidos para salvar y preservar las vidas ajenas y muchas vidas. In any moment of any day, I can find my wife who isn't doing well, or is crying, is sad,
is angry and is suffering. And there's nothing I can do to fix her. Y no importa el día que sea, en cualquier momento yo puedo encontrar a mi esposa que no sigue bien, llorando, la encuentro llorando, triste, enojada y está sufriendo y no puedo hacer nada para arreglarla. We can't travel down the road without seeing a car pulled over and wondering if someone else is hurt. Y se nos hace imposible viajar por los caminos y al ver un carro orillado no preguntarnos si alguien podría estar lastimado. For months we couldn't barely go to family get-togethers because the pain of seeing the cousins that were the same age as our children at all the family get-togethers, and our children were no longer there. Y durante meses apenas era posible para nosotros ir a reuniones familiares por el dolor que nos causaba al ver a los primos que tenían casi la misma edad de ellos y sabiendo que nuestros hijos no estaban. In addition to this, myself personally, I feel like I'm a six-cylinder running on about 2 or 3. Y yo además personalmente me siento como un carro de 6 cilindros, pero con tan solo 3 funcionando. But there's no mechanic that can fix what Scott Farmer broke in us. Pero no hay ningún mecánico que pueda arreglar lo que Scott Farmer rompió en nosotros. Every night is filled with all the thoughts of the empty house and missing our dear children. Todas las noches se llenan con pensamientos de la casa vacía y cómo extrañamos a nuestros queridos hijos. And at any hour during the middle of the night, my wife may wake up weeping, and I'm helpless to help her other than to stay by her side. Y a todas horas, en medio de la noche, puede que mi esposa se despierte llorando profundamente y yo como un inútil no le puedo ayudar, solo puedo quedarme con ella. The good thing is that there's been tremendous support from our faith, our family, our friends, and a very large community of people who suffer with us the great loss that we have suffered and who actually do care. Y lo único bueno ha sido el tremendo apoyo que hemos recibido por medio de nuestra fe, de parte de la familia y los amigos y esta gran comunidad que ha sufrido con nosotros esta gran pérdida y gente a quien realmente le importa. Dear Judge, I beg you to judge justly, to honor our children's life with a sentence that reflects the taking of 4 beautiful children who had such a great future ahead of them and had no way to avoid what they had to encounter. Estimado juez, le ruego que falle algo que sea justo, algo
que honra las vidas de nuestros 4 hermosos hijos, una sentencia que refleja que tenían un bonito futuro por delante y que no les fue posible, no había manera en que pudieran haber evitado lo que los esperaba. I don't think there's a single person in this courtroom that's been here to support Paulina and I and the Gonzalez family that hasn't had a great deal of suffering, trauma, and anxiety that was needlessly inflicted upon us. No creo que haya una sola persona de los presentes aquí en el tribunal, los que han apoyado a Paulina y a mí y a la familia González, que no ha sufrido gravemente, que no ha tenido un trauma y no ha sentido la ansiedad, cosas que fueron infligidas sobre nosotros innecesariamente. Hopefully when you see the video of our children, you'll get a better feeling of the real wonderful human beings they are. We're not just exaggerating. They were wonderful people and brought a lot of joy to so many people. If you had walked in Lewin's funeral home right there in Fremont, like Paulina and I did, as the first people to see their prepared bodies laid out in one single room, the main room there, and you walk in and it's overwhelming. All 4 of your children are dead. All 4 are dead, and they're just laying there stiff. And even though they did an awesome job, they were left in very bad physical shape, brutally beaten, their heads crushed. Daniela's little head crushed so badly. I don't know how those funeral directors could even attend to their bodies. But they did a wonderful job of trying to make them at least presentable. Y ojalá que cuando usted mire el video de nuestros hijos tenga una mejor idea de qué tan maravillosos eran como seres humanos. No estamos exagerándolo. Eran personas maravillosas que brindaron felicidad a mucha gente. Y si hubiera tenido que entrar a la funeraria Lewins en Fremont, como hicimos nosotros, Paulina y yo, y fuimos los primeros en ver los cuerpos de ellos ahí en un cuarto, el principal de ahí. Cuando entramos es algo abrumante al ver que todos los 4 hijos están muertos. Todos los 4 están muertos. Y al tener que verlos ahí acostados y tiesos, pero aunque hicieron un maravilloso trabajo ahí, seguían en condiciones físicas muy malas, brutalmente aplastados sus cuerpos, la cabecita de Daniel aplastada. Ni sé cómo los directores funerarios pueden haber trabajado con sus cuerpos, pero al menos hicieron un trabajo decente para hacerlos presentables. And then to see my dear wife and her family have to then put the clothes they wanted, their burial clothes on, to dress them in their indigenous dress, and to show them that they're going out with honor and dignity, and trying to tend to their bodies, their dead bodies. I don't know how the women even could have handled that, but they did.
Y después que yo tenga que mirar a mi esposa y a la familia de ella, tener que traer la ropa que querían para su entierro y tuvieron que vestirlos y les pusieron la vestimenta indígena para mostrar cómo se fueron de este mundo con honra, con dignidad y cómo atendieron sus cuerpos. No sé cómo las mujeres pueden haber hecho esto, pero sí lo hicieron. Your Honor, the interpreters will switch at this time. You can continue. Oh, I was waiting for the interpret, I thought someone was switching, sorry. Okay. Well, I pretty much finished what I was going to say, other than that much of this could have been prevented, and you have an opportunity to at least make sure it never happens again. Please consider the great suffering that everyone has suffered here, and let's do what's just so that our community is safe and that this doesn't happen to another innocent family. Thank you. Bueno, estaba por terminar. Lo que quiero solicitar es que aproveche de esta oportunidad para evitar que un evento similar, que hechos similares